Hola mis queridos amigos, amigas del Wayuu, del crochet en general, bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Comenzamos con nuestro video 5 de este tutorial de bolso con base rectangular y con una cenefa de tulipanes. Si no has visto el video número 1, pues te dejaré el enlace por aquí arriba y puedes pinchar en él para ir al video 1. Bienvenidos todos, todas. En el video anterior nos hemos quedado en la vuelta 19, así que ahora vamos a comenzar con la vuelta 20. Vamos a tejer. Comenzamos con la vuelta 20. Tengo el primer punto ya en el marcador. Y aquí vamos tejiendo 12 puntos. O lo que es lo mismo, uno antes de llegar al verde oscuro. Tejemos 12 puntos. Tengo 11, el que hace 12. Lo comenzamos con el color claro y lo cerramos con oscuro. Y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4. El que hace 5 lo cerramos en claro. Hacemos 2 puntos. Uno sobre el verde oscuro de la vuelta anterior y el otro sobre el verde claro de la vuelta anterior. Ahora cerramos en grosella. Hacemos 2 puntos. 1 y 2. Cerramos en verde claro. Hacemos un solo punto. Retomamos el grosella y hacemos 2 puntos. Uy, he pillado aquí una hebrita que no corresponde. Así. Hacemos 2 puntitos. 1, 2. Pasamos al verde claro. Hacemos 2 puntos. Uno sobre el verde claro de la vuelta anterior, otro sobre el verde oscuro de la vuelta anterior. Cerramos en verde oscuro. Y aquí hacemos 5 puntos. El que hace 5 cerramos en verde claro. Hacemos 3 puntos. 1, 2. El que hace 3 cerramos en grosella. Y hacemos 2 puntos sobre los dos mismos de la vuelta anterior. 1 y 2. Y aquí cerramos en verde claro para hacer un punto. Y este lo cerramos en violeta y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en verde claro. Hacemos un punto.
Nos vamos al grosella. Y hacemos 3 puntos. Perdón, me he equivocado. Aquí vamos a hacer 2 puntos en verde claro. No es un punto, sino 2. Entonces este lo cerramos con el mismo verde claro y hacemos otro puntito más aquí, sobre uno de los de 3 grosellas que tenemos en la vuelta anterior. Y ahora sí, cerramos en grosella y hacemos un solo punto en grosella. Aquí un puntito. Nos vamos al verde claro. Repetimos 2 puntos. 1 y 2. Nos vamos al violeta. Hacemos 3. 1, 2, 3. Los mismos que tenemos aquí. Ahora nos vamos al verde claro. Hacemos un punto. Cerramos en grosella. Y hacemos 2. 1 y 2. Ahora volvemos a cerrar en verde claro. Y a ver, ¿qué tenemos aquí? 3 puntos en verde claro. Pues hacemos 3 puntos en verde claro. 1, 2, 3. ¿Qué tenemos aquí? 5 en verde oscuro. Es que lo que estamos es repitiendo de nuevo. Vale, pues cerramos en verde oscuro. Y tejemos 5 puntos. El que hace 5, cambiamos a verde claro. Y hacemos 2 puntos. 1, 2. El que hace 2, cerramos en grosella. Y hacemos 2 puntos. 1, 2. ¿Qué tenemos aquí? Un punto en verde claro. Así cerramos este en verde claro. Hacemos un punto. Nos vamos al grosella. Y hacemos otros 2 puntos. 1 y 2. A ver, ¿qué tenemos a este lado? Que después de estos 2 grosellas tenemos 2 en verde claro. Pues hacemos 2 puntitos aquí. 1. El segundo cae sobre el verde oscuro de la vuelta anterior. Aquí cerramos en verde oscuro. Y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4. El que hace 5, cerramos en verde claro. Y vamos tejiendo en verde claro para dar la vuelta y llegar al otro lado del bolso. Que en principio debemos tener
2 puntos menos que en la vuelta anterior. En la vuelta anterior teníamos 36, pues ahora debemos tener 34. Vamos tejiendo hasta llegar a un punto antes del verde oscuro, donde cambiamos a verde oscuro, y repetimos a este lado lo mismo que hemos hecho a este. En una vez he acabado esto, he tejido los 34 puntos que tenemos aquí para hacer el borde, y he vuelto a repetir exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Los 5 en color verde oscuro, 2 claro, 2 grosella, exactamente lo mismo que había hecho al otro lado. Si ven, es exactamente igual. Una vez he finalizado aquí con los 5 puntos en verde oscuro, he tejido 24 puntos hasta llegar a la marca del inicio de la vuelta. Y ahora pues comenzamos con la siguiente vuelta. Vuelta 21. Vamos a hacer 11 puntos en color verde claro, o lo que es igual, hasta un punto antes de llegar a la parte de los puntos verde oscuro. Vamos tejiendo aquí. Ya tengo el primero en la marca, así que vamos tejiendo hasta 11 puntos. El que hace 11 cerramos en verde oscuro para tejer 5 puntos. El que hace 5 cerramos en verde claro, hacemos un solo punto sobre el verde oscuro que tenemos de la vuelta anterior. Cerramos en grosella y vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos en verde claro y hacemos un punto. Este es el que marca el centro. A partir de este, ¿qué hacemos? Repetir de nuevo lo mismo, pero a la inversa. Es decir, hemos hecho 4 en grosella, pues ahora tejemos 4 en grosella. 1, 2, 3, 4. ¿Qué teníamos antes de estos 4 puntos de grosella? Uno en verde claro, pues este cerramos en verde claro y hacemos un punto que corresponde ahora. Los 5 puntos en verde oscuro. Estamos haciendo lo mismo, pero a la inversa. El que hace 5 cerramos en verde claro. Hacemos 2 puntos. 1 y 2. Cerramos en grosella y hacemos 2 puntos. 1, 2. Cerramos en verde claro y hacemos otros 2 puntos. 1,
y 2. Cambiamos a violeta y hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Hacemos un punto en verde claro, un punto grosella, aquí estamos en el centro de esta figura, repetimos a un verde claro porque ahora vamos a la inversa, pasamos a violeta, hacemos 3, uno, 2, 3, pasamos a verde claro, hacemos 2, 1, 2, retomamos grosella y hacemos 2 puntos, 1 y 2. Cerramos con verde claro y aquí antes de este grosella hemos hecho 2 puntos en verde claro, así que repetimos aquí 2 puntos, 1 y 2, nos pasamos al verde oscuro y hacemos 5 puntos, el que hace 5 cerramos con verde claro, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos tejido 5 puntos en verde oscuro, luego hemos hecho uno en verde claro, porque esto lo estamos repitiendo aquí. Hacemos un punto verde claro. Nos pasamos al grosella y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cerramos en verde claro. Hacemos un punto. Y retomamos grosella porque ahora ya vamos retrocediendo. Hacemos 4 puntos en grosella. Dos, 3, 4. Aquí antes de los 4 puntos hemos hecho uno en verde claro, así que hacemos uno en verde claro. Y luego ya nos pasamos al verde oscuro para tejer 5 puntos. El que hace 5 cerramos en verde claro. Y tejemos 32 puntos en verde claro para ubicarnos de nuevo al otro lado. Y en el otro lado pues repetiremos exactamente lo mismo que hemos hecho aquí.
Qué bonito. He vuelto a repetir a este lado lo mismo que hemos hecho a este. Y estamos al comienzo de la siguiente vuelta, que es la vuelta 22. Tengo aquí ya el primer punto. Uy, que no me veis. Aquí. El primer punto de la vuelta 22. Vamos a seguir tejiendo hasta 10 puntos. El que hace 10 cerramos en verde oscuro y hacemos 5 puntos. El primero sobre el verde claro de la vuelta anterior. Dos. 3, 4, 5 y este quinto lo cerramos en verde claro. Y en verde claro vamos a hacer un punto. Hacemos un punto sobre el verde oscuro de la vuelta anterior y cerramos en grosella. Y ahora en grosella hacemos 11 puntos. El que hace 11 cerramos con verde claro y hacemos un punto. Y este lo cerramos con verde oscuro y hacemos 5 puntos. El que hace 5 lo cerramos en verde claro y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Cerramos en grosella y hacemos 2. 1, 2. Cerramos en verde claro. Hacemos un punto. Vamos con el violeta. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Vamos con el verde claro. Hacemos un punto. Cerramos en grosella. Hacemos un punto. Volvemos al verde claro. Y hacemos un punto. Este lo cerramos en violeta y repetimos los 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en verde claro. Hacemos un punto. Cambiamos a grosella.
Hacemos 2, 1, 2, cerramos con verde claro. Y hacemos 2 puntos. Cerramos en verde oscuro y hacemos 5 puntos. El que hace 5 cerramos en verde claro, hacemos un punto, cerramos en grosella y hacemos 11 puntos. El que hace 11 cerramos en verde claro. Hacemos un punto. Pasamos al verde oscuro. Y hacemos 5 puntos. El que hace 5 cerramos en verde claro. Y ya vamos tejiendo hasta llegar al otro lado, donde volveremos a repetir lo mismo que hemos hecho. Esta vez aquí vamos a tener 30 puntos. Y ahora, esto mismo que hemos hecho aquí es lo que vamos a repetir a este lado. Cuando lleguemos aquí, repetiremos los mismos puntos con los mismos cambios. Nuestra siguiente vuelta será la vuelta 23, pero eso ya será en el siguiente video. Aquí lo vamos a dejar por ahora. Continuamos en el siguiente. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Hasta aquí ya nos hemos dado cuenta que lo que hacemos aquí es lo mismo que repetimos aquí. Este es igual que este. Y este vamos tejiendo hasta la mitad y cuando llegamos a este centro lo que hacemos es volver a repetir lo que tenemos aquí. De igual forma, estos de aquí estamos tejiendo hasta que llegamos al punto central. Y lo que hacemos es repetir lo mismo que habíamos hecho antes a la inversa. Entonces es todo geométrico, es todo contando y siempre es repitiendo. Es importante que lo entendamos porque así no nos perderemos. Bueno, pues mi bella gente, mi gente linda, que nos vemos en el siguiente. Un saludito. Cuídense mucho. Hasta luego.